Hola, Manita. Hola, Bienvenida. muchas gracias. Bueno, empecemos por alinear conceptos. Cuéntanos qué son los derechos humanos, por qué son importantes, por qué su relevancia, sobre todo en contexto colombiano y contexto latinoamericano. Parece fácil, pero es la pregunta como el $1.000.000. Pero bueno, yo lo interpreto de la siguiente manera. A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se hizo un intento por poner en palabras esos valores éticos, morales, que son intrínsecos al ejercicio de la humanidad del ser humano. A través de una declaración extensa de que reivindica esos derechos de los seres humanos. Y en el centro yo diría que está algo que es lo que todos valoramos, luchamos todos los días, que es la dignidad, ¿no? Todos esos valores adicionales, el derecho a la vida, al ejercicio de los derechos políticos, al ejercicio de la integridad, esos son los derechos humanos y que tuvo la humanidad que ponerlos por escrito luego de llegar a un punto, luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde la dignidad del ser humano fue atravesada por la guerra, por la deshumanización precisamente. Entonces, pues esos son los derechos humanos y eso seguramente me vas a preguntar de eso más adelante, pero eso en el contexto empresarial, eso en el contexto social es muy importante porque es la base sobre la que se para todo ser humano en condiciones de igualdad para ejercer su humanidad, ¿no? Es la base de la igualdad, es la base del respeto por la vida, es la base te insisto, la dignidad humana que se ve representada un poco en todo el ejercicio pleno de los derechos, pero también un poco de los valores y de ese límite un poco ético en el que se mueve como el ser humano. Pues, supremamente importante, digamos, clarísimo desde el punto de vista de nosotros los individuos, la sociedad, pero entonces para una compañía, ¿por qué estamos hablando de derechos humanos y sector empresarial? ¿Cuál es el rol ahí que juega una empresa, por ejemplo, como Geopark? ¿Y por qué se ha convertido, digamos, en algo tan prioritario en los últimos años? Eso también tiene su historia porque a partir de, lamentablemente, de hechos también muy difíciles que han ocurrido en la humanidad, incluso en el contexto de cuando se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, se empieza a ver que el contexto empresarial o las empresas, que al parecer son sujetos, digamos, inmateriales, que aunque también están constituidos por seres humanos, pues en ese contexto empresarial se dieron vulneraciones a los derechos humanos que eran que rompían un poco el límite de lo particular, de lo individual, de la acción individual de un ser humano contra otro, y entonces se empieza a documentar a partir del ejercicio también de un grupo de trabajo constituido por Naciones Unidas a documentar esos casos en donde en los contextos empresariales pues también se podía afectar al ser humano. Y eso probablemente era por dos razones fundamentales: por falta de claridad en los roles que ejercían las empresas y quienes desarrollaran una actividad económica que tuviera la potencialidad de generar impactos en titulares de derechos. No solamente internamente en las organizaciones hay titulares de derechos como los trabajadores, pero afuera esos grupos de interés que las empresas identifican pues también pudieran ser titulares de derechos que pudieran resultar vulnerados con la acción empresarial. Pero lo otro también, y un poco histórico, es que a partir también de la guerra, pero seguramente mucho antes, se han documentado casos en donde existe por lo menos una coexistencia un poco de la acción empresarial con acciones sobre los derechos humanos que generan esas vulneraciones. Entonces, a partir de eso se crea este grupo de trabajo de empresas y derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas. Y se deja muy claro a través de un marco que nosotros llamamos el marco de respetar, digamos, de proteger por parte del Estado, de respetar por parte de las empresas y de remediar entre Estado y empresas, ese marco de los principios rectores de empresas y derechos humanos. Y es allí donde se hace foco en por qué efectivamente la actividad empresarial puede tener un impacto no solamente positivo, como creemos nosotros que lo tiene, sino un impacto negativo sobre los derechos humanos. Y eso hace que, en opinión de
de muchos expertos, la primera contribución que los empresarios hacen, por ejemplo, en un contexto como el de nuestro país, a la construcción de la paz, al desarrollo, a lo que se denomina dentro de las organizaciones la responsabilidad social, el primer rol es ser responsable con los impactos que se generan. Entonces, a partir de ese contexto un poco histórico, pues se ha desarrollado, se ha evolucionado un poco ese concepto de que las empresas deben ser diligentes en ver y medir cuáles son los impactos que generan sobre esos individuos, sobre los derechos humanos que están, te insisto, dentro de las organizaciones y afuera. Y bueno, y a partir de eso ha habido un desarrollo muy detallado de la forma en que las empresas ejercen esto que se ha denominado una conducta empresarial responsable. Vale, entonces si te estoy entendiendo, el rol de las empresas es, por un lado, prevenir, es decir, saber cuáles son sus impactos, identificar acciones para que esos impactos negativos pues, no se materialicen, para maximizar los impactos positivos, pero también en un tema de promoción. Esa responsabilidad de promoción, ¿cómo se hace? Y no solamente, como tú dices, con los empleados, sino hacia afuera, hacia esos grupos de interés que tocamos todos los días a través de nuestra cadena de valor. Mira, yo creo que ahí hay y ha habido una transformación a lo largo del tiempo que no solamente se ha generado en el pilar de los derechos humanos, sino en general en el pilar de cómo entiendes tú que una empresa y una organización puede ser sostenible. La sostenibilidad habla un poco de una aspiración de largo plazo, de que los negocios sean rentables, que tengan crecimiento y que permanezcan en el tiempo. Pero la aspiración empresarial es crecer, no hacia adentro solamente cerrando un poco las puertas y entendiendo que implica un análisis de empresa por empresa, de organización por organización, sino entender que las empresas forman parte de un gran contexto, un contexto territorial, un contexto nacional, un contexto que ya no le permite a las empresas gestionar sus estrategias a puerta cerrada. Entonces, esa evolución que ha tenido el concepto de sostenibilidad se aplica también al tema de derechos humanos, porque efectivamente uno lleva, María Luisa, a las juntas directivas estos temas de derechos humanos y probablemente los directivos dicen pues que yo no mato a nadie. Yo mato a alguien, yo no mato a nadie, yo no respeto a nadie, yo le pago a los... Y lo que se ha visto justamente es que la acción colectiva, sentir que las empresas forman parte de una sociedad, que conviven, que no son el centro de sus propias estrategias, sino que son probablemente un actor más de un territorio, un actor más de una sociedad, ha hecho que el concepto evolucione un poco a que la acción colectiva sea la necesaria para promover precisamente temas como los derechos humanos en las organizaciones. Probablemente también las formas en las que las organizaciones se relacionan. Una empresa como Geopark hace mucho énfasis en sus vecinos precisamente porque entendió que no es posible hacer estrategias a puertas cerradas, sino abrirse, digamos, a un contexto. Y en esa lógica, precisamente la promoción habla un poco de la acción colectiva de las empresas por entender que todos los negocios, que todos los sectores, que todo tipo de empresas, con independencia de su tamaño, de su escala, del sector en el que están, pueden generar impactos sobre los derechos humanos, pero también pueden estar adelantando prácticas a nivel individual que probablemente se crucen con prácticas que otros sectores tienen en el mismo territorio. Y esa es la labor que tienen que hacer las empresas de un poco de promoción colectiva de los derechos humanos, de entender no solamente que emitir políticas, que es muy correcto y eso es lo que dicen los principios rectores, que se emitan políticas de alto nivel de las organizaciones para proteger, para respetar los derechos humanos, para entender también cuáles son esos impactos internos, sino también que haya una acción colectiva por la promoción de los derechos humanos. Y esa es la práctica un poco que vemos en evolución, ¿no? Que la acción colectiva, no solamente el sector empresarial, sino con todos los actores de un territorio, con independencia de las acciones que también haga el Estado, que es algo que le corresponde al Estado, pueda hacer que esa promoción se genere en mayor medida y con mucha más fuerza.
qué maravilla que hables de acción colectiva porque me da el puente perfecto para la siguiente pregunta que tiene que ver con Guías Colombia, la iniciativa de la cual la FIP es la secretaria técnica. Nosotros hacemos parte de Guías Colombia desde hace varios años y nos parece una iniciativa maravillosa de acción colectiva, precisamente. ¿Nos puedes contar un poquito para qué sirve Guías Colombia desde el punto de vista de las empresas? Porque empresas como Geopark hacen parte de esta iniciativa. Háblanos un poco tal vez de estas iniciativas dentro de Guías Colombia más aterrizadas, como el piloto de formación a proveedores locales en Casanare que realizamos este año, un poco para que entendamos, porque el tema de derechos humanos a veces se ve muy allá arriba, sí, claro, nosotros no matamos, tú tampoco matas, pero en realidad eso cómo lo llevamos, digamos, y cómo Guías Colombia nos ayuda a materializar esos compromisos y como esa propuesta de generación de valor que tenemos. Pues mira, Guías Colombia es una iniciativa justamente multiactor, es una de las iniciativas que yo diría más se diferencia en derechos humanos en el país y yo creo que a nivel latinoamericano, porque lo que reúne es un grupo de actores muy diverso, no solamente empresas, y ya voy a hablar de cuál es el compromiso de las empresas, pero reúne actores empresariales, no solamente empresas, sino cámaras de comercio, actores que rodean el sector empresarial como fundaciones. También hay actores del pilar institucional, ahí está la institucionalidad presente a través de diversas entidades, está la Agencia Nacional de Hidrocarburos, está la Consejería para los Derechos Humanos, que es esencial en el trazado un poco de esta política pública en derechos humanos, está la Defensoría del Pueblo y otras entidades que forman parte de ese pilar institucional. Pero Guías Colombia también reúne entidades internacionales que nos hacen ver como esa lógica de cómo se está viendo este panorama en el mundo y nos traen esa práctica de estándares que todo el tiempo tenemos que estar refrescando. Y por supuesto, pues un pilar de las organizaciones de la sociedad civil que nos dan ese enfoque de las organizaciones de base que tienen esa sensibilidad por lo social en el país en distintos aspectos. Y Guías Colombia lo que hace un poco es entender que la acción empresarial requiere de mucho más detalle que los principios rectores para guiar su conducta y entender cómo las empresas adoptan esa debida diligencia en derechos humanos en distintos aspectos. A la fecha, Guías Colombia ha emitido, con la participación tan detallada como la haces tú, en cada plenaria mensual, ha emitido 8 guías en diversos temas en donde es necesario tener una debida diligencia. Y las guías son tan explícitas que le dan unos lineamientos un poco de conducta a las empresas y las empresas que participan voluntariamente en esta iniciativa adoptan voluntariamente ese compromiso por el cumplimiento de esos lineamientos en temas tan importantes como el relacionamiento, la debida diligencia en la seguridad física, en el manejo y la gestión de tierras, justamente en un tema que es tan relevante para las empresas de energía como el cambio climático y la transición justa. Bueno, son 8 guías, pero yo diría que el valor de la iniciativa es poder mantener caliente un fuego en torno a que las empresas, grandes grupos empresariales del país, grandes empresas como Geopark, se comprometen a estar revisando todo el tiempo sus procesos, sus matrices de riesgo, su análisis con incluso su cadena de proveeduría para poder entender si están cumpliendo con ese parámetro de tener una debida diligencia, de actuar preventivamente frente a la posibilidad de generar impacto sobre los derechos humanos. Entonces es una iniciativa que me parece admirable y el beneficio y lo que hemos pensado desde la Fundación como Secretaría Técnica siempre es que uno tiene que ver que detrás del respeto por los derechos humanos, de la promoción, como tú lo decías, no solamente hay una buena voluntad, hay un caso de negocio, María Luisa, para las organizaciones que cumplan con esto, así como en la sostenibilidad las compañías han entendido que hay un caso de negocio. Tú desarrollas un negocio muy sostenible, un crecimiento sostenible incorporando prácticas de debida diligencia. Eso es un negocio rentable y hoy en el foco de los inversionistas, en el foco de los grandes fondos de inversión está el poder ver que haya empresas
que reporten, tú eres experta en eso, que reporten transparentemente su información, pero también que esa información que reportan sea consistente con los sistemas internos que desarrollan, que estructuran para poder probar que existe una debida diligencia en derechos humanos, y es una temática que está en el centro, diría yo, de la sostenibilidad. Entonces, Guías lo que hace es eso, reunir actores, compartir experiencias. Somos una de las únicas iniciativas multisector que hay en el país y bueno, y además hemos tenido la decisión de actuar en llave, en bloque, con las demás iniciativas multiactor que existen en el país. Y es una fortuna tener empresas como Geopark, empresas muy grandes, las empresas más grandes, pero también tenemos la posibilidad muy recientemente de haber incorporado empresas pequeñas, pequeña y mediana empresa del país que alza la mano y dice: el único modelo de valor sostenible también es incorporar la debida diligencia, y hay casos de éxito como tú mencionabas en el programa de Casanare, que podemos hablar más de eso. Maravilloso. Pues nosotros compartimos esa visión y por eso hacemos parte de Guías Colombia para Geopark. El enfoque en derechos humanos, esa promoción de los derechos humanos es uno de los principales habilitadores de nuestro marco de sostenibilidad y de nuestras metas de mediano, corto y largo plazo. Yo te quería preguntar, hemos hablado entonces de qué son los derechos humanos, de las empresas. ¿Cómo lo aterrizamos aún más entonces? ¿Cómo le decimos a nuestros empleados qué es lo que tienen, cómo se tienen que comportar? ¿Cómo contribuimos nosotros como ciudadanos, como empleados, como miembros de familia a esta promoción, a este respeto de los derechos humanos, con un poquito para irlo bajando de empresa, luego a ciudadanos, que finalmente el comportamiento empresarial pues se define por cómo se comportan y las decisiones que toman sus empleados? Uh-huh. Pues yo creo que uno, si este tema, aunque es un tema muy técnico y es un área de práctica dentro de los derechos humanos, como todo en la vida no tiene una sensibilidad muy profunda, pues probablemente uno no va a poder entender cómo transmitir la importancia de estos temas dentro de las organizaciones y probablemente en la sociedad. Y yo creo que lamentablemente uno tiene que hacer la sensibilización entendiendo el contexto que vive este país. Nosotros, María Luisa, hacemos esto en la Fundación porque todavía la promoción de los derechos humanos, el respeto por los derechos humanos en general es muy precaria en nuestro país. En un país en donde probablemente la vida no vale nada, muy difícilmente tú vas a poder garantizar el derecho a la participación, ¿no? Entonces, si tienes en riesgo el mayor de los derechos fundamentales, que es la vida, ¿no? En contextos familiares, en contextos pues de violencia, de conflicto armado, pero también en contextos urbanos, yo creo que ahí nos hace falta un montón. Colombia, y en el contexto empresarial esto es muy importante porque Colombia sigue siendo, por ejemplo, uno de los países más inequitativos en el contexto laboral, por ejemplo, para el ejercicio de los derechos laborales. Nosotros hace poco veíamos el índice, uno de los índices que califica un poco a los países frente a si en los países es posible ejercer esta labor tan importante que ejercen los defensores y defensoras de derechos humanos. Y Colombia es el segundo país en donde es más difícil ejercer ese tipo de derechos. Y pues por supuesto hay una cantidad de cosas adicionales asociadas al contexto, al conflicto y pues a la naturaleza de lo que somos como colombianos. Entonces yo creo que sin ser extremista, yo creo que hay que entender que además esto es un contexto que se deriva en una sociedad que es sumamente desigual, ¿no? Que no estamos hablando de los mismos derechos que se garantizan y no tenemos tampoco un entorno exclusivo en el mundo. Estamos en una crisis probablemente asociada al respeto por los derechos humanos, pero cuando tú te aproximas a esas cosas como ciudadano, como empresa, como miembro de familia, uno puede ver cuál es su acción responsable en el día a día, ¿no? Entonces nosotros tenemos retos gigantes como humanidad, el reto del cambio climático, el reto de la contaminación, el reto, por supuesto, por superar la desigualdad, pero cuando tú sensibilizas eso en el contexto en el que opera una empresa, en el contexto en el que están las familias, en el contexto en el que están los niños tan difíciles rodeados de un mundo digital, por ejemplo, pues probablemente esa aproximación te hace ver cuál es tu rol en la sociedad. Nosotros, insisto, creo la Fundación se ha
empeñado en hacer esta cruzada con el sector empresarial por dos razones fundamentales. Una, la primera, porque no hay nada más estable en este país. Los gobiernos cambian, los gobiernos locales migran, hay unos cambios incluso en el liderazgo social y generacional en los territorios, y el sector empresarial casi siempre es lo más estable en un territorio. Y creemos que no hay fuerzas, no hay arreglos institucionales, no hay arreglos de convivencia en el país que puedan excluir a los empresarios. Y el segundo es porque hay unas capacidades en el sector empresarial, como esta disciplina por hacer guías o como la disciplina operativa que se tiene dentro de las organizaciones, que puede ser transferida a otras áreas de conocimiento. Esa disciplina, esa forma de crear negocios, de la resiliencia que tiene el sector empresarial, tiene que ser dispuesta en otras áreas del conocimiento, y por eso nosotros creemos que el sector empresarial es como esta fuerza motora y promotora, pues, de los derechos humanos. Nos encanta que hayas dicho nuevamente, como reiterado, la importancia del protagonismo del sector empresarial, porque aquí en Geopark lo entendemos y lo hemos hecho una prioridad. Los derechos humanos aquí son transversales, el enfoque de derechos humanos a todos nuestros asuntos prioritarios en temas de sostenibilidad. Participamos este año con ustedes en un piloto que nos encantó para formar proveedores locales en Casanare. Nos encantó por varias razones. Una de ellas era que nos fuimos con otras empresas. La posibilidad de esa colaboración con empresas que están en el mismo territorio genera muchísimo valor, pero ese acercamiento con nuestros proveedores locales, como en una clave en la que usualmente no lo hacemos, que es, mire, vamos a hablar de derechos humanos, no de prestación de bienes y servicios, no, un enfoque muy específico. Fue una experiencia maravillosa para nosotros, creo que para los beneficiarios también. Cuéntanos un poco de eso y qué sigue, porque nosotros pues quisiéramos seguir participando en iniciativas de esa naturaleza. Yo creo que el valor de esa iniciativa que hicimos con proveedores del Casanare es toda, porque nos aproximamos a pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de valor de todas las empresas operadoras del sector de hidrocarburos en Casanare, en una región que tiene muy arraigado el petróleo en su cultura, en su sangre, en lo que representa esa región. Pero entonces era conocer la realidad de pequeñas y medianas empresas en donde el gerente es el mismo líder de sostenibilidad, donde el gerente es el que hace la contabilidad, y tratar de adaptar esta metodología que nosotros empleamos con las grandes empresas para poder decirle a y formar capacidades en estas más de 50 empresas participaron en este proceso, en donde les podíamos decir: usted puede hacer una política de derechos humanos, evalúe sus riesgos, y muchas de ellas nos decían: venga, yo no tenía muy claro que efectivamente mi actividad podía generar un entorno y un contexto en el que probablemente se vulneren o existan riesgos con los derechos humanos de las comunidades que rodean estas pequeñas empresas, porque, como lo dicen los principios rectores, aquí no hay escala, no se diferencia si es una gran compañía o una pequeña compañía. Y fue un proceso increíble. Yo tuve la posibilidad de hablar con varios de esos proveedores y nos contaban experiencias maravillosas sobre qué pasa en las organizaciones, qué tipo de conversaciones se mueven en las organizaciones cuando esto pasa, ¿no? Los gerentes de las compañías decían: usted tiene razón y va a seguir dedicándose a hacer esto muy consistentemente, así nos cueste, porque cuesta mucho más, ¿no? Porque claramente no hay áreas que puedan apropiarse, entonces probablemente es el mismo gerente el que tiene que seguir promoviendo esto. Y fue un ejercicio que queremos llegar al resto del país. Lo haremos incluso individualmente, porque a veces muchas empresas no confluyen como confluyen en el Casanare. Y me preguntaba sobre el plan de trabajo que tenemos este año en Guías Colombia, y hay cosas muy interesantes por contar. Lo primero es que queremos seguir territorializando las guías, y territorializar implica eso, bajar a las regiones. La conversación tiene que permear a la pequeña y mediana empresa. Solo recordar que el 85% del tejido empresarial en Colombia son pequeñas y medianas empresas, y son las que dan el 90% del empleo en Colombia. Entonces, ahí sobre los hombros de esas empresas recae la operación de la gran empresa, y vale la pena que esto sea extensivo, este actuar responsable sea extensivo a ese mundo
de empresas que tienen que fortalecer sus actividades y que son quienes tienen contacto directo con esos titulares de derecho en territorio. Entonces vamos a territorializar más Guías Colombia. Hay otra aspiración por internacionalizar esta estrategia, aunque ha venido teniendo una potencia enorme a nivel latinoamericano. Lo que queremos es acompañar ejercicios que se están haciendo en la región, visibilizar Guías Colombia como esta alianza multiactor, pero también irle haciendo un seguimiento muy estricto a iniciativas que se están dando en el mundo, como la posibilidad de expedir un tratado vinculante en materia de derechos humanos y empresas, y ahí tener un rol muy protagónico un poco y entender qué le espera a las empresas colombianas si eso pasa. Entonces, bueno, tenemos mucha expectativa de poder seguir desarrollando. Vamos a hacer unas actualizaciones, vamos a hacer unas alianzas con algunos programas de USAID, en particular con el programa de Derechos Humanos de USAID, que se ha enfocado en los últimos años en el relacionamiento seguro y la protección y la prevención frente a liderazgos ambientales y sociales en los territorios. Entonces, bueno, hay muchas cosas que nos permiten como soñar en que sigamos siendo juntos muy incidentes en estos temas. Es una agenda llena. Repleta. Maravilloso, muchísimas gracias, Juanita. A ustedes por formar parte de esto tan activamente y reconocer el papel que tienen siempre tan dispuesto, tan disciplinado, y sobre todo pues contar con una empresa que tiene esa aspiración de crecimiento en Colombia para nosotros es fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.